La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Muy buenos días, amados hermanos, Congregación Cristiana Casa de Dios. Es un gusto, es una alegría que nos podamos encontrar una vez más a través de este medio de comunicación. Saludamos también a todos los hermanos allí en el exterior, en otras ciudades que también se conectan, en otros puntos aquí de Bogotá también. Les damos un fuerte abrazo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Igualmente saludamos a todas las personas nuevas que se estén conectando a lo largo de los días para ver también esta transmisión. Bien, entonces continuamos con el estudio del libro de Mateo, como venimos haciendo ya desde el domingo pasado, y vamos a entrar en materia con la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Entonces, tenemos aquí en el estudio que comenzamos hace 8 días sobre Mateo, en el capítulo 1, en los versículos 1 al 17, hablábamos algunas cosas sobre la genealogía de Jesús, nuestro Señor. Y cómo Mateo empieza este libro. Un libro específicamente para judíos, por eso él no empieza desde Adán, sino empieza desde Abraham. Y en Abraham está la promesa de formar una nación que Dios le da a Abraham, esa promesa que Dios le da de formar una nación a partir de un hijo nacido de sus entrañas. Y es cuando viene la promesa del nacimiento de Isaac. De Isaac nace Jacob, de Jacob se forman las 12 tribus de Israel, y de la tribu de Judá específicamente es donde viene nuestro Señor Jesucristo. Y desde ahí nombra la palabra una serie de personajes, hasta el rey David, de Abraham a David 1000 años, de David a Jesús otros 1000 años. De David en adelante comienza lo que es el reinado en la ascendencia de Jesús, la línea de los reyes, en la ascendencia de nuestro Señor. El primer rey no fue David, el primer rey fue Saúl. Lo que pasa es que Saúl era de la tribu de Benjamín. Entonces, por eso Saúl no es nombrado aquí como rey, es nombrado David, porque David sí venía directamente de la línea de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. Entonces, de ahí a partir de ahí comienza una serie de circunstancias en la historia de Israel. Viene la guerra civil en Roboam, hijo de Salomón. La nación queda dividida en dos. En el 720 más o menos, Israel o Reino del Norte con capital Samaria es destruida. Viene la primera diáspora, exilio o éxodo. Entre el 606 y el 586 viene el asedio a Jerusalén en 3 ocasiones, 606, en el 596 y en el 586 a.C. En el Antiguo Testamento los años van disminuyendo. Entonces viene ahora el segundo exilio, la segunda diáspora o éxodo judío, pero ahora sobre Jerusalén. Y de allí entonces viene la historia hasta el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La tercera diáspora, y me adelanto un poquito, ocurre en el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano es el que asedia ahora a Jerusalén y la destruye también, y desaparece el templo. Entonces vemos nosotros que fueron 3 imperios los que causaron en la historia de Israel los 3 grandes éxodos del pueblo, y fueron dispersos por todo el mundo. Primero con Israel del Norte, 720 a.C. Segundo con Jerusalén en el Reino del Sur, en Judá, en el 586 a.C. y en el 70 después de Cristo. Primero el imperio asirio, después fue el imperio babilónico y por último el imperio romano. Claro que después de eso han habido otras persecuciones también sobre Israel. Bien, entonces
Como parte de introducción hemos hablado de esto y entramos ahora a la parte del nacimiento de Jesús. Comienza diciendo el texto, allí en el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y esto ya da una aseveración de que las cosas fueron así, de tal manera que no se le puede ni quitar ni se le puede añadir nada a eso. El nacimiento de Cristo fue así, de esta manera, una palabra rotunda que usa aquí el Señor para dar a entender cómo fue la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Mateo habla unas cosas que no enseñan realmente en los otros evangelios. Los otros evangelios tocan unos puntos más o menos relativos al nacimiento de Cristo, pero es Mateo quien toca puntualmente algo muy importante para el estudio de la palabra de Dios y para entender unas cosas, una gracia de Cristo Jesús. Aquí encontramos nosotros básicamente, vamos a leer el texto primeramente con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, o sea, desposada, comprometida ya en matrimonio, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, o sea, estaba embarazada. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Gloria al Señor. Bien, hay unas cositas aquí importantes en las cuales vamos a hacer énfasis, y ese énfasis va a ser un poquito, no va a ser profundo, va a ser algo así, dijimos que íbamos a mirar cosas así por encima, y es respecto a la doctrina mariana, a esta doctrina en la cual han colocado a María en una postura, en una posición al nivel de Dios. Bien, aquí básicamente aparecen 4 personajes. Yo veo 4 personajes aquí que son el ángel, Jesús, María y José. Ahí, como en toda trama, película, telenovela, esto parece como una obra de teatro, parece como algo así como una película, ¿verdad? Como un libro o algo así, en donde tiene también los pasos que se llevan o se hacen mejor para realizar una película o una novela, en donde primero está el planteamiento, ese planteamiento lo hemos leído, viene el nudo, la trama y finalmente el desenlace. Estos 4 personajes, ahí yo veo con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 2 personajes pasivos y 2 activos. Los personajes pasivos, el ángel hace una intervención, da una orden de parte del Señor y se va. Y listo. El ángel lo encontramos nosotros allí en el versículo 20, cuando José estaba, dice la Escritura, pensando en dejar a María, no ya, o sea, deshacer el compromiso matrimonial, darle lo que se conoce en la Escritura como carta de divorcio. Váyase, ya no hay compromiso, aunque ese compromiso matrimonial ya era algo sagrado delante de Dios, pero José, al ver que su esposa, su futura esposa estaba embarazada y él no la había tocado, pues dijo, no va a cargar con ese asunto. Entonces se le aparece un ángel del Señor
Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Quizás él pensando en esto, reflexionando, se durmió y en sueños entonces ahora se le revela el ángel del Señor y le dice, no temas tener a María, recibirla en tu casa, porque el hijo que está esperando ella es hijo de Dios, es fruto del Espíritu Santo. Entonces ahí acaba la intervención del ángel llamando a José, anunciándole a José que fuera y recibiera a María como su esposa, como su mujer. Y ahí acaba el papel del ángel, no lo volvemos a ver. Aparece Jesús, también como nuestro Señor como personaje pasivo en esta historia. Él no interviene aquí, la única intervención que tiene Jesús aquí, nuestro Señor, es cuando es nombrado, no más. Pero él aquí no interviene absolutamente en nada. Entonces otro personaje pasivo que está enriqueciendo la historia, pero de ahí no más. Y el otro personaje, uno de los que quedan, José y María, que estos ya son los personajes activos, y es en base a ellos en los cuales gira toda la trama, gira todo el nudo, es alrededor de ellos donde gira la historia. Entonces encontramos que José, allí en el versículo 18, estaba comprometido con María, se iba a casar con ella, ya había una palabra y eso valía, no era solamente decir, sí, vamos a casarnos y después como si nada. No, en el contexto judío eso ya era un compromiso matrimonial y había que respetarlo y había que hacerlo valer, porque eso era palabra dada delante de Dios, se consideraba ya un compromiso delante de Dios y por lo tanto había que respetar esa palabra. Vemos nosotros allí en el versículo 19 que es cuando se entera que María está embarazada, pero él no ha hecho nada, él no la ha tocado. Entonces decide dejarla para no difamarla, para no de pronto en medio de su rabia, de sus celos, de su ira, de pronto agredirla o hacer cosas así por el estilo. Pues al fin y al cabo José también era hombre de carne y hueso, sentía también celos y sentía rabia, y más él amando a María porque se iba a casar con ella. Pero al saber o enterarse que ella estaba embarazada, pues grave. Quiso dejarla secretamente, entonces mejor usted allá, yo aquí. Recibe el mensaje en sueños, él es el receptor de ese mensaje que le da el ángel respecto al futuro hijo de María que iba a nacer. En el versículo 20 encontramos esto y en el 21 vemos nosotros que el ángel le dice a José, llamarás a esa criatura Jesús. ¿Qué significa Jesús? Jesús significa Salvador. Eso es lo que significa el nombre Jesús, Salvador. Y entonces dice que Él salvará al pueblo de sus pecados, haciendo alusión directamente a un texto, al capítulo 53 de Isaías, en el cual aún la religión judía prohíbe el estudio de este texto para el pueblo judío, porque los líderes religiosos judíos saben que este texto habla de Jesús. Ellos lo dirigen hacia Israel, pero Israel en ningún momento murió por los pecados de la humanidad. Y aquí dice que Él salvará esos pecados al mundo, o salvará esos pecados al pueblo. Y si usted lee Isaías 53, allí va a encontrar que está hablando no de un pueblo, sino de una persona que llevará las culpas del mundo sobre él, que llevará el pecado de las personas sobre él, que él va a morir y va a liberar de la culpabilidad del pecado al hombre, y eso nunca lo hizo Israel. El pueblo judío, o mejor, los religiosos judíos, cogen este texto y lo acoplan hacia Israel y le hacen creer a la gente que está hablando de Israel que Israel fue la que murió y a lo largo de la historia ha muerto por los pecados de la humanidad. Jamás podrá Israel dar salvación al mundo. ¿Por qué? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. En otras palabras, Israel está constituida como nación pecadora ante los ojos de Dios, por lo tanto, todo castigo que venga sobre ella no es injusto.
es una justicia que Dios aplica sobre Israel, al igual que la aplicó sobre otras naciones y al igual que la va a aplicar también para estos tiempos finales sobre las naciones actuales. ¿Por qué? Porque las naciones son pecadoras, las naciones cometen unas aberraciones hoy día, las naciones cometen unas circunstancias pecaminosas tremendas, y eso está mal ante los ojos de Dios. Y Dios de una u otra manera siempre les habla que se arrepientan, que salgan de esa situación, pero el pueblo no quiere entender. Entonces vendrá juicio, eso Apocalipsis lo enseña. Vendrá juicio sobre las naciones de la tierra. Y es de una forma obligatoria. La Escritura dice que todas las naciones de la tierra tendrán que beber de la copa de la ira de Dios. Una profecía que el Señor le dio a Jeremías para que la dijera al mundo. Y el que no la quiera beber, el Señor le dice, ve y diles, tienes que beberla. Porque si hice beber de esa copa a mi nación, a mi pueblo Israel, ¿cómo te vas a salvar tú de beberla? Y le está hablando a todas las naciones del planeta. Gloria al Señor. Entonces, a eso es a lo que se refiere este versículo 21. Está hablando del capítulo 53 de Isaías. Lea ese capítulo 53 de Isaías y usted, con el conocimiento que tiene hoy día, con la gracia de Cristo Jesús, va a entender que está hablando de Jesús, no de Israel. Gloria a Dios. Bien, encontramos ahora que el versículo 21 está hablando del origen divino de ese hijo que iba a nacer en María. Llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador, y él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvador, y está dando a entender que es de origen divino, que es hijo de Dios, fruto del Espíritu Santo, que vino y se posó sobre María, con su sombra la cubrió a ella, y María quedó embarazada para recibir a Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gloria al Señor por María, por esa mujer escogida para tan hermosa causa. Gloria al Dios Todopoderoso. Entonces vemos nosotros allí en el versículo 23 también una profecía de Isaías, Antiguo Testamento, Jeremías alrededor del 630, 640, alrededor de al 586 más o menos de su ministerio, y ese es Jeremías. Isaías es más o menos entre el 800 y el 700, 650 antes de Cristo. Hay diferentes conceptos al respecto de cuánto duró Isaías, pero Isaías, esta es una profecía de Isaías. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Para aquellas personas que hoy día dudan de la divinidad de Jesús, el solo nombre de Jesús, miren lo que significa. Él es el Emmanuel, y ese Emmanuel significa Dios con nosotros. O sea, Jesús es ¿quién? Jesús es Dios también. No es el Padre, no, Jesús es el Hijo, pero también es Dios, al igual que el Padre. Entonces Jesús es la presencia prometida de Dios mismo habitando en medio de los hombres. El Padre no vino a habitar en medio de los hombres, pero el Padre habitó en medio de los hombres por medio de su Hijo Dios, de su Hijo Jesucristo Dios. Eso es lo que enseña la Escritura. Entonces Jesucristo sí es Dios, Dios con nosotros, es el Emmanuel con nosotros, es nuestro Señor y Salvador. Alabado sea su santo nombre. En el versículo 24 dice que recibió a su mujer. En el versículo 25 dice, pero no la conoció. ¿Hasta qué? Entonces en esa partecita es donde vamos a fijarnos un poco. Pero no la conoció. O sea, sé que José, dice, pero no la conoció hasta que... Haciendo un análisis gramatical, encontramos nosotros un adverbio de tiempo que es la palabra hasta, que significa un límite para terminar algo o para empezar otra circunstancia. Ese hasta que.
Dice, pero no la conoció hasta que, o sea, no la conoció, pero ese no la conoció tiene un límite, en el cual después de ese límite cambia la circunstancia, cambia la situación. Ya no es como comienza la oración, sino que ahora la oración cambia en su sentido después de esa partícula o ese adverbio de tiempo, hasta que. Entonces, ¿cómo así? José se comprometió con María, le dio promesa de casarse con ella, comprometerse con ella, quizás a su familia, a todos, pero nunca la había visto, nunca la vio. ¿Será eso lo que significa, pero no la conoció hasta que? O José la recibió en su casa, pero la tuvo ahí como una perfecta desconocida, nunca habló con ella, nunca la saludó. Y después que nace Jesús, entonces sí se acerca y se presenta y le dice: mucho gusto, yo soy José, su futuro esposo. Eso no tiene sentido desde ningún punto de vista. Entonces ese no la conoció hasta que debe significar otra cosa. Debe tener un sentido más profundo y diferente a simplemente distinguir una persona. De hecho, cuando a uno le dicen, ¿usted conoce a tal persona? Y si uno no la distingue mucho a profundidad, entonces uno no dice, sí, yo la conozco, ¿cierto? Uno como que refuta eso y dice, conocerla, no, la distingo, ¿cierto? Haciendo una diferenciación entre lo que es distinguir y conocer. Entonces, José quizás distinguía a María, pero después de distinguirla la conoció. Entonces ese conocer tiene otro significado. Bien. Quiero que nos basemos nosotros, vamos a colocar aquí dos ejemplos rápidamente de lo que significa, en dos ejemplos básicamente, la palabra conocer en el contexto bíblico, que también es aplicado al contexto nuestro, al contexto cultural nuestro. Allí en Génesis, en el capítulo 5, gloria a Dios, capítulo 4. En el capítulo 4, gloria al Señor. Bien, allí en el versículo 17, el contexto. Caín y Abel han tenido su pelea. Caín ha matado a Abel. El Señor trae un juicio sobre Caín. Caín se va de la tierra donde habitaba allí juntamente con sus padres Adán y Eva, y se va a tierra de Nod. Y allí consigue esposa, consigue mujer. ¿De dónde consiguió Caín esposa? Pues de su misma familia. Porque Adán y Eva, dice la Escritura, allí en el capítulo 5, cuando habla de la genealogía de Adán, dice que tuvo hijos e hijas. O sea, hace que Caín y Abel no fueron los únicos hijos de ellos. Dice que tuvieron hijos e hijas, o sea, a lo largo de los años, bastante edad tuvieron ellos, tuvieron más familia, y entonces para poblar la tierra se casaban entre hermanos, se casaban entre familia. Antes eso no era pecado y era permitido por Dios, pero en el Antiguo Testamento ya en la época de Moisés, por medio de la ley mosaica, el Señor prohibió ahora casarse entre familiares. Y entonces ese es el contexto de lo que vamos a mirar aquí en el versículo 17. Y dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo, llamado Enoc. Entonces vemos nosotros que esa palabra conocer está relacionada con relaciones sexuales. Conocer implica algo más profundo, algo más íntimo en la relación de una persona con otra. Entonces, ese conocer en este contexto que hemos leído este versículo implica que Caín tuvo relaciones sexuales con su mujer, la dejó embarazada y nació un hijo de esa unión. Vamos a mirar otro ejemplo, que este ejemplo ya es más certero. Y lo encontramos en la historia, también en este mismo capítulo, en la historia de Adán y Eva.
Caín y Abel, dos hijos de Adán y Eva. Caín ha matado a Abel, está Caín, y ahora miren lo que pasa en el versículo 25. Ya había nacido Caín, ya había nacido Abel, ya había muerto Abel. Dice la palabra en el versículo 25, allí en el 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Entonces uno dice, ¿conoció de nuevo? ¿Cómo así? Como en esa película de Adam Sandler, que creo que tiene una mujer, tiene esposa, y a la esposa tiene que conquistarla todos los días porque tiene problemas de memoria y por la noche ya se le olvida a ella quién es, y al otro día tiene que conquistarla y así. Esa era la historia o la vida de Adán y Eva. Pero ¿cómo así que la conoció otra vez? O sea, se presentó ante ella, la distinguió, se conocieron, y a ella se le olvidó después quién era Adán, ya Adán tuvo que conquistarla otra vez y distinguirla. ¿Es eso lo que dice el texto? No. Notemos que una vez más la palabra conocer aquí está implicando una relación sexual que dio como resultado otro hijo. Entonces, Adán conoció a Eva y nació Caín. Después nace Abel y la conoció de nuevo, o sea, tuvo otra vez relaciones sexuales con ella y procrearon a otro hijo llamado Set. Entonces vemos nosotros que en el contexto bíblico la palabra conocer implica tener relaciones sexuales, implica intimidad. Entonces volvemos a leer aquí en Mateo en el capítulo 25. Dice, pero no la conoció, o sea, no tuvo relaciones sexuales con ella. Hasta que, o sea, que eso tuvo un término, no la tocó, no tuvo relaciones sexuales con María, hasta que, o sea, ocurrió algo, y después de haber ocurrido eso, entonces ahora sí tuvo relaciones sexuales con ella. Es lo que está diciendo este texto. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ya. O sea, José no toca a María sexualmente, la respetó en ese aspecto sexualmente, mientras ella estuvo embarazada. Pero una vez que nace su hijo primogénito, entonces ahora sí tiene relaciones sexuales con ella. Ese cuentico que quieren meterle la iglesia tradicional a los católicos de que ya la humanidad, que José era un viejito. Ese es un cuentico que metieron, un cuento chino. Que José era un viejito que no tocó a María porque él ya era viejito y María era jovencita. No, eso es mentira. Eso es una mentira de Satanás, maligna. Eso no tiene nada de bíblico. Por eso la palabra dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y eso no se le puede quitar, no se le puede añadir, agregar nada, borrarle nada. Fue así. ¿Y qué es lo que está diciendo el versículo 25? Que José no tocó a María mientras estuvo embarazada. Pero una vez que nació Jesús, entonces ahora sí tuvo relaciones con ella, ahora sí la conoció y procrearon más hijos. Eso es lo que significa la primera parte de este texto. Entonces vemos nosotros que José sí tuvo relaciones sexuales con María. ¿Y cuál es el problema si eran pareja? Eran un hogar. Y se supone que un hogar tiene relaciones sexuales, eso no tiene nada de misterio, nada de raro. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿De dónde viene ese problema? O sea, que María pura, que María inmaculada, que nunca ningún hombre la tocó. El único puro, inmaculado, Jesucristo, de todos los que habitaron aquí en la tierra. El único, nadie más. Eso es lo que dice la Escritura. Gloria al Dios Todopoderoso. Entonces, nos metemos ahora con María. María, el otro personaje activo de la historia, embarazada del Espíritu Santo, y vemos nosotros entonces que fue conocida por su esposo. ¿Por quién? Por José.
fue conocida por este hombre. Dice la Escritura que fue conocida hasta que, o sea, después que María ha tenido a Jesús, o antes, o mientras tenía a Jesús, nuestro Señor, en su barriguita, mientras estaba embarazada, no fue tocada por su esposo. Pero una vez que nace nuestro Señor Jesús, entonces María ahora sí tiene relaciones sexuales con su esposo. Y aquí aparece otra palabra clave que nos da también la aseveración o la afirmación de lo que estamos aseverando, reafirma lo que estamos hablando. Bien, y esta palabra la encontramos aquí en el mismo versículo 25, cuando dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué significa la palabra primogénito? La palabra primogénito significa primer gen. En este caso, en este contexto, primer hijo. Por lógica, por sentido común, si hay un primer hijo, significa que hay un segundo hijo, hay un tercer hijo o hay un cuarto hijo o más. Entonces, María tuvo a su hijo primogénito. Vamos a colocar un ejemplo. Cuando la Escritura habla del Hijo de Dios, habla del unigénito de Dios. Cuando se habla del unigénito en el hogar, se está hablando del único hijo, o sea, hace que no hubo más hijos. La Escritura aquí en el caso de María no dice hasta que dio a luz a su hijo unigénito, o sea, el único gen. No. Está diciendo hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y eso ya está dando a entender que María tuvo un primer gen, o sea, un primer hijo, y si tuvo un primer hijo, automáticamente se sobreentiende que tuvo un segundo hijo, hasta un tercer hijo, hasta un cuarto hijo, no sé cuántos hijos más. Y eso no tiene ningún problema que María haya tenido más hijos. Era una mujer casada, tenía a su esposo, llevaba una vida de hogar normal. Es que María era un ser de carne y hueso como cualesquiera de nosotros y tenía sus preocupaciones, sus necesidades, sus temores, sus aflicciones, sus alegrías, sus amarguras, sus tristezas, sus gozos, porque era un ser común y corriente como cualesquiera de nosotros. Entonces eso no tiene por qué alarmarnos, no tiene por qué agarrarnos, arrancarnos los pelos, ¿no? Rompernos la ropa, rasgarnos las vestiduras estilo sacerdote en el Antiguo Testamento. No, para nada. ¿Por qué? Porque María era una mujer casada, tiene un esposo y formaron un hogar común y corriente como el hogar de cualquiera. Entonces, vemos ahí la diferencia entre primogénito y unigénito. Entonces, María tuvo como primogénito a Jesús nuestro Señor. O sea, que si tuvo un hijo primogénito, tuvo más hijos. ¿Y cómo pudo tener más hijos María? Si el Espíritu Santo en ella no actuó sino una sola vez para concebir al unigénito Hijo de Dios. Al unigénito, ahí hay una gran diferencia. El Espíritu Santo vino una sola vez sobre María y María quedó embarazada para que tuviera al unigénito Hijo de Dios. Pero en el contexto del matrimonio de María y de José fue el primogénito. Gloria al Señor. María y José tenían más hijos. Vamos a mirar allí en Juan capítulo 7. Allí adelantico, sin perder Mateo, lo tenemos ahí guardadito, reservadito. Juan capítulo 7. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. En el versículo 10. Gloria al Señor. Jesús en la fiesta de los tabernáculos allí en Jerusalén, dice el texto. Pero después que sus hermanos, y está hablando de Jesús, pero aquí no está hablando de hermanos en la fe.
Una cosa son los hermanos, otra cosa son los discípulos, porque en el ministerio de Jesús aún no se llamaba hermanos a los discípulos, se comienzan a llamarse hermanos a los discípulos ahora en la historia del libro de los Hechos, pero en el contexto de los evangelios aún no eran llamados hermanos, hermanos en la fe, como nos llamamos hoy día nosotros entre cristianos, hermanos en la fe. En el tiempo de esta palabra de nuestro Señor Jesús, cuando habla de hermanos, está hablando es de familia, alguien que tiene son consanguíneos, tienen un lazo sanguíneo. Y en este caso el título que le da es hermanos. Alguien puede decir, es que, y de hecho lo enseñan así también los curas, es que ese término hermanos también se utilizaba para los nietos y cosas así. Sí, tienes razón. También de pronto se utilizaba entre primos el término hermano, sí, claro que sí, pero no es la única vez en la cual en la Escritura habla de los hermanos de Jesús. Y vamos a seguir mirando. En Juan capítulo 10 dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Entonces, hablando que Jesús tenía hermanos. El versículo 5, allí mismo en el capítulo 7, en el versículo 5, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, hago referencia a lo siguiente, aquí no está hablando de discípulos, seguidores de Cristo, porque no dice que ni aun sus discípulos creían en él, eso no tiene sentido, si eran discípulos de él, pues era porque creían en él. Que muchos lo seguían, pero la Escritura habla hace una diferenciación entre discípulos y seguidores de Cristo. En ese caso, no está haciendo alusión a los seguidores, está haciendo alusión a la familia, porque ni aun sus hermanos creían en él, ni aun sus hermanos creían en él. Allí en su propia casa Jesús no era como muy bien recibido como hijo de Dios. En el versículo 3, otra vez dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos, aquí ya hay una diferencia entre hermanos y discípulos. Sí, lo que pasa aquí en el versículo 3, que los mismos hermanos, hablando con Jesús nuestro Señor, marcan esa diferencia entre hermanos y discípulos. Entonces, cuando la Escritura habla de hermano de Jesús, no está hablando de discípulos, está hablando de alguien que tenía lazo familiar con Jesús. Bien, vamos a Mateo, dije que no lo perdiéramos, y vamos al capítulo 13. Gloria al Dios Todopoderoso. Capítulo 13, versículo 55. Vamos a leer del 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí, estaba hablando, se va de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero, o sea, de José? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Y aquí ya comienza a dar nombres de los hermanos de Jesús. Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Nombró 4 hermanos. Jacobo, José, Simón y Judas. Pero este Jacobo, Simón, Judas no está hablando, eso no son los apóstoles. Ahora, de hecho, Jacobo no era apóstol. El famoso Santiago es el mismo Jacobo. No son los apóstoles. Cuando está hablando aquí de Jacobo, está hablando de un hermano de Jesús. José, Simón, el otro hermano, no Pedro ni Simón el celote, no, sino otro hermano de Jesús, y Judas. No está hablando de Judas Iscariote ni el famoso Judas Tadeo, no, está hablando de Judas, que después los teólogos caen como le dijera, en sus estudios que hacen, atribuyen la carta de Judas a Judas el hermano de Jesús, no Judas el apóstol, ni Judas Iscariote el que lo traicionó, no, sino Judas el hermano de Jesús. Datos históricos en los estudiosos del tema han concordado, llegan a la misma conclusión que definitivamente la carta de Judas fue escrita por Judas, el hermano de Jesús,
No hermano en la fe, no, sino hermano en la carne. Entonces, repetimos, no es este, versículo 55, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Entonces vemos que nombra 4 hermanas y después, y después habla de hermanas. Después habla de hermanas, o sea, no están sus hermanas, por lo menos hay 2 hermanas. Cuando dice todas, o sea, como que habían más de 2. Entonces pongámosle en plural 2. No están sus hermanos, o sea, 4 y 2, por lo menos tenían 6 hijos más aparte de Jesús. Entonces Jesús, el primogénito, pero después de Jesús, entonces los otros hermanos también de gloria al Señor Dios Todopoderoso. Bien. Allí mismo en el capítulo 12 de Mateo capítulo 12 versículo 46, vemos nosotros con la gracia de Cristo Jesús, vamos a ver lo siguiente. Jesús, nuestro Señor, está enseñando a la multitud, a las personas, y entonces ocurre lo siguiente. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Debido a la multitud que había allí en ese lugar, María y los hermanos de Jesús, los otros hijos de María, no podían entrar y querían hablar con él. A lo cual el Señor responde lo siguiente, versículo 48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Ya aquí hay una diferenciación entre su familia y sus discípulos, sus seguidores. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces Jesús nuestro Señor comienza a hacer una diferenciación aquí entre los seguidores de la fe y su misma familia, pero lo que estamos buscando aquí es dar a entender con la gracia del Espíritu Santo que Jesús tenía hermanos, hijos de María, con José. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad en aceptar que esto era así? Gloria a Dios. Hay otro pasaje bíblico en el cual el Señor está predicando y entonces la gente está tan emocionada y alguien gritó por allá, bienaventurados los pechos que te amamantaron, bienaventurados los pechos que te dieron leche, eso es lo que está a entender, bienaventurados los pechos que mamaste. Y el Señor Jesús cortó a esta persona de una y le dijo, antes bienaventurados todos los que escuchan la palabra de Dios y la hacen. Entonces vemos nosotros que el mismo Señor Jesús no elevó ni permitió que su señora madre fuera glorificada, fuera exaltada, aún por encima del mismo. Entonces vemos nosotros que hay cosas que nos están enseñando y están tratando de metérnoslas ahí como una falsa doctrina, como una herejía, para amarrarnos a algo que es antibíblico, para amarrarnos a algo que no corresponde a la verdad. Gloria a Dios Todopoderoso. Y volviendo allí a Mateo, al inicio, pero vamos a mirar en el capítulo 2, vamos a encontrar otra cosita también, otro detalle, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y es cuando los famosos reyes magos, esas personas de ciencia, de gran conocimiento, sabios de la época, llegaron a adorar al niño allí en el sitio donde había nacido, donde estaba con su Señor Padre y su Señora Madre, con María. Gloria al Dios Todopoderoso. Y vamos a ver el versículo 11. Y estos hombres, dice la Escritura, y al entrar en la casa, los famosos reyes magos, los sabios de la época, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. ¿A quién adoraron? A Jesús. La pregunta es, si estaba allí María, ¿por qué estos hombres no adoraron a María?
¿Por qué, si eran entendidos y eran sabios, por qué no adoraron a María? ¿Por qué adoraron nomás al niño? Y es al niño al cual le ofrecen esos presentes que ellos llevaban. Dice, después de cuando lo adoraron, dice, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. ¿A quién? ¿A María? No, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, y aquí está hablando de Jesús. Entonces, ¿cuál es el problema de que María haya tenido más hijos, que haya tenido un hogar? ¿Es dónde radica el problema? Que el hombre, en medio de su afán, en medio de ese deseo maligno, guiados por las tinieblas, buscan desviar a la humanidad en pos de una falsa adoración. El Salmo 115, versículo 1 dice, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino da la gloria a tu nombre. No se trata del hombre, no se trata de María, no se trata de José, se trata de Jesucristo, se trata de nuestro Señor y Salvador. Por eso nosotros no debemos adorar a nadie aparte de Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos prohíbe a nosotros adorar, incluso a los mismos ángeles. Los mismos ángeles rechazaron la adoración que en su momento Pedro u otras personas le querían hacer a ellos. Allí en el Evangelio, en el Apocalipsis de Juan, vemos nosotros que hay un momento en el cual Juan se postra ante el ángel y lo va a adorar, y el ángel le dice, no hagas eso porque yo soy consiervo tuyo. Entonces, ni aún los mismos ángeles reciben adoración. ¿Por qué? Porque ellos saben que la adoración es única y exclusivamente para Dios Padre, para su Hijo Jesucristo, en la gracia y en el poder del Espíritu Santo. Por eso nosotros no debemos adorar imágenes. Por eso nosotros no debemos adorar ídolos, por eso nosotros no debemos adorar santos, no debemos adorar ninguna virgen, ninguna mujer. ¿Por qué? Porque el único digno de alabanza y de adoración fue aquel que lo hizo todo en santidad, en obediencia, en perfección por nosotros, hasta ir a la misma muerte. Entonces, no hay ningún problema con no adorar a María, con exaltarla y colocarla sobre altares y velas y todo ese tipo de cosas. No hay ningún problema en no hacer eso. ¿Por qué? Porque toda la gloria es para Jesucristo, toda la adoración es para Cristo, no es para su Señora Madre. Respetamos a María porque es la Señora Madre de nuestro Señor Jesús, del Jesús terrenal, el hombre de carne y hueso. La respetamos como hermana en la fe, la respetamos como una mujer que fue escogida por Dios mismo para el Señor llevar a cabo su plan cósmico de salvación, pero no la adoramos, no le rezamos ni le oramos a ella suplicándole o pidiéndole. ¿Por qué? Porque el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, y en Él estoy satisfecho, en Él estoy lleno y no necesito a nadie más. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, amadas personas, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, entendamos que María fue una mujer casada que tuvo un hogar como cualquier mujer casada, que tuvo un esposo con el cual tuvo relaciones sexuales como cualquier esposo que lo hace con su esposa, cualquier esposa con su esposo, y eso no tiene por qué amargarnos la vida, por qué llevarnos a nosotros a la muerte. No, gloria al Señor. Adoremos al único digno de alabanza, al único digno de adoración, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gloria al Señor omnipotente. Amadas personas, con la gracia de Cristo Jesús, que Todopoderoso nos continúe bendiciendo. Por amor nos dio